El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Hola, muy buenos días, ¿cómo están oyentes? Aquí listos y preparados con este primer programa en este nuevo día. Juzgue usted. Una vez más, nos permitimos saludarles, don Sergio Ramírez, aquí en el control principal Columbia. Sala de grabación y efectos, el colega Andrés Francisco Chávez. Desde el locutorio principal, estos los saludos atentos y respetuosos de Gabriela Jiménez. Carlos Jiménez, formamos parte del equipo de Juzgue Usted. En este nuevo día, jueves 22 de mayo de 2014, una vez más el recordatorio sobre la restricción en el tráfico vehicular, que para hoy rige para aquellos vehículos cuya placa finaliza con el número 7 o finaliza con el número 8. Les recordamos que la restricción inicia a las 6 de la mañana y se extiende hasta las 7 de la noche. Recuerde que estos vehículos no pueden circular hoy adentro del anillo de circunvalación. Buenos días, oyentes, estamos jueves 22 de mayo en otra audición de este espacio de la medianoche todos los días de lunes a viernes y desde esta frecuencia de cobertura nacional 98.7 FM 760 AM. La huelga de educadores entra a su día número 17 y a pesar de la propuesta del gobierno, hoy los bancos estatales estarían pagando todo lo adeudado. Sin embargo, el curso lectivo sigue paralizado. Tanto en las redes sociales, las reacciones críticas de los dirigentes de la huelga de los educadores, algunos sectores de la ciudadanía, medios de comunicación, así como también el propio gobierno, al reafirmar que esta huelga se originó en la administración anterior Chinchilla Miranda. Incluso ayer en el programa preguntamos, Leonardo Garnier Rímola, ¿a dónde estás? Pues apareció ayer dando una conferencia de prensa en un hotel capitalino. Por supuesto tuvo que pagar un salón de su peculio. Esto para responder a esta cadena de ataques masivos contra su gestión como ministro de Educación durante 8 años. Ya les vamos a ofrecer cuál es la posición y respuestas del hoy exministro. Por otra parte, vamos a destacar el acertado nombramiento del presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, al designar al compañero coproductor del programa matutino Hablando Claro con Vilma Ibarra. Nos referimos a Boris Ramírez como el director de comunicaciones de la presente administración. Nos parece un excelente nombramiento por la calidad profesional y conocimiento en la comunicación, así como por su experiencia. El actual equipo periodístico en Casa Presidencial es muy joven y no cuentan con el palmarés en estas vitales e importantes funciones que demanda la comunicación gubernamental. Listos con las explicaciones del exministro Garnier y la que fue su viceministra administrativa, Silvia Víquez. Atención, educadores en huelga, a escucharlo para que ustedes lo juzguen. Juzgue usted. Esta producción radiofónica que se origina aquí, en los estudios sede del Grupo Columbia, ubicada en el distrito Zapote,
Cantón Central de la ciudad de San José. Y a través también con nuestras emisoras hermanas y afiliadas. 99.5 FM. 92.7 FM. Colombia Estéreo. 95.5 Jazz. 92.3. En Internet digital. Rock a la 2, a la máxima potencia. Y la mundialista, cadena de emisoras. Colombia. Cada noche, aquí en Colombia. Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. Una programación diseñada para esos oyentes de horarios especiales. Con mucho gusto. Prográmese a lograrlo. Ahorre con el Banco Popular. Elija hoy mismo el tipo de ahorro programado que más le convenga. Visítenos en nuestra sucursal más cercana o llámenos al 2202-2020 de Banca Fácil. Empiece ya. Ahorrar es mucho más fácil con el Banco Popular. Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos. Libérese de los microbios. Caja Costarricense de Seguro Social. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Prográmese a lograrlo. Ahorre con el Banco Popular. Elija hoy mismo el tipo de ahorro programado que más le convenga. Visítenos en nuestra sucursal más cercana o llámenos al 2202-2020 de Banca Fácil. Empiece ya. Ahorrar es mucho más fácil con el Banco Popular. Llevamos más de 65 años en la vida de los costarricenses. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Hacemos radio útil. Colombia. Somos de Costa Rica. Con mucho gusto. Juzgue usted. A través de los 98.7 FM, 760 AM y también a través de la web en www.columbia.co.cr. Le invitamos para que usted participe de la presente audición ubicándonos a través de nuestra cuenta en el canal de YouTube Juzgue Usted. También estamos en Facebook con el nombre Juzgue Usted Colombia y en Twitter a través de Juzgue Usted CR. Cuando estamos en el día número 17 o 17 de esta huelga, el exministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rimolá, convocó ayer a una conferencia de prensa en horas de la tarde para, una vez más, justificar, explicar todo lo actuado con esta situación que ha venido a provocar esta huelga. La transición de un sistema obsoleto viejo a lo que llaman ahora Integra 2, del cual es calificado por el propio exministro como indispensable. Ayer Leonardo Garnier explicó todos los problemas de pago en el Ministerio de Educación Pública, que no son nuevos. Han sido un mal endémico en las últimas décadas. Leonardo Garnier confesó que algunos de los dirigentes, finalizando su gestión, lo amenazaron cuando
le dijeron, o nos paga todo o nos vamos a huelga. Por eso es una posición intransigente la de los dirigentes y especialmente con la administración de Luis Guillermo Solís. Confesó estar muy apenado con el gobierno. Algunas personas han aprovechado esta situación para decir que lo ocurrido demuestra lo poco que nos importaban a nosotros los docentes, lo poco que me importaban a mí. Sé que es difícil en este momento, en medio de los problemas de pago que han vivido, la exacerbación de los ánimos y hasta las acusaciones de mala intención, comprender la importancia de llevar adelante la modernización del pago de planillas de nuestros educadores. Vamos a escuchar al exministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, explicando su posición sobre esta delicada situación. En los últimos 8 años nosotros trabajamos, como ustedes conocen, en una gran cantidad de reformas, unas académicas, otras institucionales, otras como la que nos tiene aquí hoy de tipo administrativo, y en todas estas usualmente tuvimos una buena relación con los docentes y con los gremios. Siempre hubo algunas huelgas o amagos de huelgas o discusiones, pero en general las conversaciones permitían llegar a buenos acuerdos, incluso en temas laborales difíciles. 3 que menciono aquí, uno fue el cambio del pago de los 200 días a la base, que ustedes recordarán hace unos 8 años, todos los meses de septiembre era un problema para el MEP y para los docentes, de a quién se le pagaba y a quién no se le pagaba ese incentivo. Otra reforma fue pasar de las 32 horas en propiedad, que era el máximo que podían tener los profesores de secundaria, a las 40 lecciones. Y en el tema salarial, se dio uno de los aumentos más grandes que recordemos en la remuneración de los docentes. Un docente que hace 8 años ganaba unos 600,000 colones, en este momento anda por 1.200.000 colones. Todas estas reformas tienen pros y contras, tienen gente que está a favor, tiene gente que está en contra, y siempre una de nuestras principales actitudes era asumir la responsabilidad de las reformas que estábamos impulsando, y eso es lo que quisiéramos hacer hoy en este caso particular. Hay una sensación muy grande en el país, no solo entre los docentes, sino casi con cualquier persona que uno hable, de que algo terrible pasó con el pago a los docentes, que hay miles de docentes que tienen meses de estar sin pago. Aquí el argumento principal por el que se nos ha atacado es que las organizaciones del magisterio han dicho que esto es resultado de la aplicación de la transición al sistema Integra 2, se ha dicho que fue una transición irresponsable, que fue prematura, que no se preparó, que el sistema no sirve, que se digitó mal, y se ha centrado digámoslo así, la condena de lo que se hizo a la transición a ese nuevo sistema, y se ha dicho que esa es la causa del problema que tenemos. Y como vamos a ver al final, lo que nos plantearon a nosotros, igual que se lo han planteado al nuevo gobierno, era un pago inmediato de los pendientes, y si no se suspendía la huelga. Ahora, los problemas del pago del MEP no son una cosa nueva. Este es un problema que tiene décadas de estar ahí. De hecho, yo diría que es un problema de siempre del ministerio. El nacimiento de muchas de las organizaciones del magisterio precisamente tenían como uno de sus objetivos a facilitarle o adelantarle el pago a los docentes ante la incapacidad histórica del MEP de pagar a tiempo. Y esto tiene que ver con varias cosas. Una, con la fluidez de la planilla del MEP. En el MEP todos los meses están cambiando los casos. Hay incapacidades, hay que sustituir las incapacidades, hay personas que se trasladan de un centro educativo a otro, hay cambios de carrera profesional, hay lecciones que se reducen, y como les decía, a diferencia de otros ministerios que tienen una planilla estable, eso en el MEP siempre hace que haya gente que tiene un cambio en su pago pendiente. Estos atrasos en los pagos también tienen que ver, y es algo que se ha comentado, con el reporte de los nuevos movimientos para el inicio de curso lectivo, o para un cambio de movimiento durante el año. Ahora, si un movimiento tarda en reportarse, eso va a atrasar irremediablemente el pago. Esto tiene que ver también con la incorporación de esos movimientos al sistema de recursos humanos y al sistema de pagos. Y tal vez el tema clave hoy es que esos atrasos tienen que ver
con los propios defectos del sistema de pagos que tenemos, un sistema que era incompatible con el de Hacienda, que exige, como lo ha dicho la Contraloría, hacer un paso a pie, bueno, a mano, digital, pasando del sistema de acciones de personal del MEP al sistema de pagos al SIG-RH, con que se paga en el Ministerio de Hacienda, y eso le mete entre 1 mes y medio y 2 meses de atraso al pago de las personas desde el momento en que se reporta su nombramiento. Esos problemas específicos del SIG-RH, que son muchos, yo quisiera destacar algunos. Uno tiene que ver, como les decía, con que los pagos se atrasan con respecto a la fecha de nombramiento o a la fecha de que se anuncie el nombramiento. Un segundo problema tiene que ver con los niveles de confiabilidad y seguridad, que son muy bajos. Hay errores reiterados, hay pagos de más, hay pagos de menos. Uno que a veces la gente no lo percibe bien, excepto cuando ustedes están en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Hacienda, es la fragilidad del sistema. Este sistema es tan viejo que su lenguaje informático no lo maneja cualquier computadora. Esto se maneja desde una computadora que tiene el Ministerio de Hacienda, que es una computadora de 23 años de edad, y los que saben de computadoras saben qué significa 23 años de edad en una computadora. Ya no existe software nuevo, no existen en el mercado piezas de repuesto. Cuando la computadora se daña hay que empezar a buscar por eBay o en el extranjero quién tiene una de desecho con la que le pueda sustituir al Ministerio de Hacienda las piezas de esa computadora. Y tal vez una de las cosas más graves que tiene este sistema es que no hay un control presupuestario entre la autorización de pago y la acción de personal. Entonces muchas veces puede ser que la orden de pago que se le dé al sistema no calce con lo que la acción de personal dice que la persona está contratada para hacer. Esto ha dado origen a un problema que la Contraloría ha destacado muchísimo, que es los excesos de pagos. Y yo quisiera aquí aprovechar para citar de la última memoria de la Contraloría cómo valora la Contraloría el viejo sistema de pagos del MEP. Dice que el sistema no contempla todas las actividades relativas a la captura, proceso y generación de la planilla de pago quincenal de forma automática e integrada. Los funcionarios de recursos humanos continúan utilizando una interfaz manual para introducir en el SIG-RH la información quincenal correspondiente a los nombramientos y ceses de los funcionarios, la cual es obtenida mediante una aplicación independiente. Además, los funcionarios de la Dirección de Informática deben emplear un procedimiento alterno de programación usando el lenguaje SQL para extraer la información del SIG-RH con base en la que posteriormente se confecciona la planilla. Y la conclusión de la Contraloría es que las posibles sumas pagadas de más registradas en el año 2013, solo el año pasado, ascienden a 3.761 millones de colones. En 2013 se estimó que había un acumulado de ese año y de años anteriores por un monto aproximado a 30.000 millones de colones pagados de más por este sistema. Entonces, cuando nosotros en el 2007 vemos los problemas que esto representa, por un lado para los docentes y por otro lado para el gobierno, lo que se planteó fue la posibilidad de hacer un sistema completamente nuevo, de dejar de tener un sistema específico para el MEP, no compatible con el sistema de Hacienda, y se estableció un trabajo conjunto de 3 instituciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y el Servicio Civil. Hacienda y Servicio Civil, uno por ser el rector en el tema de pagos y otro en el tema de recursos humanos, y se trabajó entonces para elaborar un sistema, y ahí tal vez lo más valioso es que Hacienda también estaba pensando en actualizar el sistema Integra que tenían a una nueva versión, y tal vez esto es algo que no mucha gente ha entendido. El trabajo que se hizo para el MEP no es un trabajo para el MEP. Integra 2 es el sistema que Hacienda va a utilizar para todo el sector público, ¿verdad? El resto de los funcionarios casi no van a notar la diferencia, porque es pasar de la versión 1 a la versión 2 de Integra. En el caso del MEP es pasar del SIG-RH, que era completamente otra cosa, a Integra 2. Alguna gente ha dicho que porque hicimos esto de forma así como improvisada y de última hora. Esto ha sido producto de casi o de más de 5 años de trabajo, en realidad 6, y por primera vez nos va a brindar un sistema sólido, ágil y seguro, como les digo, no solo para el MEP, sino para todas las otras instituciones. ¿Cuál fue más o menos el proceso? Y aquí nada más punteando algunas de las tareas que se hicieron en estos 5 o 6 años.
Primero, se identificaron las debilidades del SIG-RH, se definieron las características del nuevo sistema, se redefinieron procesos, porque esto no es solo cambiar el sistema informático, es cambiar el proceso mediante el cual se hacen los nombramientos en el ministerio y se aplican los pagos. Se aplicó al cambio institucional, se construyó la herramienta informática. Aquí hubo un proceso muy extenso y muy intenso de capacitación de personal, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Hacienda. Algo que a mí me ha llamado la atención, porque alguna gente ha dicho, pero ¿por qué no hicieron una corrida paralela? Se hicieron 9 corridas paralelas. O sea, se trabajó en espejo una vez, otra vez, hasta que los sistemas en efecto fueron dando los mismos resultados. Se buscó una fecha ideal, y aquí yo tengo que aclarar que fecha ideal para cambiar un sistema informático es la menos mala. O sea, no hay ninguna fecha ideal, eso siempre va a ser una cosa difícil de hacer. Y algo que también ha parecido que no existía, porque dicen no había plan B, había plan B y plan C. El plan C, del que nadie ha hablado, es que mantuvimos todo el tiempo el SIG-RH vivo. La planilla de 15 de abril que se pagó con Integra estaba totalmente cargada también en SIG-RH, o sea que si Integra no hubiera corrido, estábamos perfectamente preparados para hacer el pago manteniendo SIG-RH durante esa quincena. Visto eso y habiendo pagado ya 3 quincenas con el sistema Integra, lo que podemos decir es que el sistema Integra funciona. En la primera quincena de mayo, 76.411 funcionarios del MEP recibieron el pago con el sistema Integra. Entonces a mí también me llama la atención cuando alguien dice, bueno, gastaron un montón de plata en un sistema que no funciona. No, el sistema funciona y funciona bien. El monto total pagado en esa quincena fue de 31.970 millones de colones. Para tener una idea de qué significa ese monto, uno siempre tiene que comparar los meses con el mes equivalente del año anterior para ver si es un monto razonable o no. Les podemos decir que el monto es casi 2.000 millones de colones más que el monto de la primera quincena de mayo del 2013, o sea que en efecto ese es el tamaño más o menos normal de una planilla del MEP. Eso quiere decir que es casi imposible que haya un problema masivo de pagos si se están pagando 31.970 millones. Y tal vez la mejor prueba, aunque esa no va a ser inmediata, de que el sistema está funcionando, es que si no estuviera funcionando yo creo que no lo seguirían usando. Y yo estoy casi seguro que lo van a seguir usando, pero digamos que esa la dejamos como una explicación a posteriori. Por supuesto que hubo problemas con la transición. Por más pruebas, procesos, preparaciones que se hicieran, había un riesgo de que no todos los casos migraran correctamente al nuevo sistema, y en particular hubo 2 tipos de problema de la migración. Uno que afectó a 1.409 personas, que en un principio iban a ser más, pero se lograron corregir unos casos antes del primer pago. Pero estas 1.409 en efecto no migraron del todo, el sistema no las incorporó y no recibieron pago la primera quincena de abril. Y hubo un segundo problema, que es un problema distinto, y es que para 6.000 docentes de secundaria el sistema cargó su salario ordinario, el salario que corresponde a las 40 lecciones que tienen esos docentes, pero en secundaria uno, además de las 40 lecciones, puede tener hasta 8 lecciones adicionales, pero eso se define al inicio del curso lectivo y el sistema no cargó esas 8 lecciones adicionales. Por lo tanto, a estas 6.000 personas se les pagó más o menos un 16% menos del salario que les correspondía. Estos fueron los 2 principales o los 2 grandes problemas que se encontraron con la migración. ¿Cuáles fueron los planes de acción? O sea, ¿cuál era el plan de acción? ¿Qué hacer si las cosas salían mal? Como les digo, si salían totalmente mal y el sistema no corría, se corría SIG-RH. Si el sistema corría bien, como en efecto corrió, y generaba algunos problemas, el recurso que teníamos era el de utilizar planillas extraordinarias, y se aplicaron 2 planillas extraordinarias, como vamos a ver en un momento, y obviamente un trabajo extraordinario de los funcionarios de recursos humanos, que estuvieron varias semanas trabajando 12 horas diarias, sábados, domingos, para poder incorporar a Integra a los compañeros que no habían quedado incorporados en la migración.
¿Cómo han sido los 3 pagos que hemos hecho más las planillas extraordinarias? Ahí ustedes tienen el número de funcionarios a los que se les ha estado pagando por Integra. En la primera planilla, que es la primera vez que se utilizó Integra para pagar, 73.143 funcionarios recibieron su pago por Integra, y 2 días después 1.913 funcionarios se unieron a ese primer grupo. En la segunda planilla de abril, que todavía la pagamos nosotros, recibieron el pago 74.828 funcionarios, y se hizo una segunda planilla extraordinaria de Integra con 492 funcionarios, y la primera planilla de mayo, que se pagó el 12 de mayo, abarcó a 76.411 funcionarios. Tal vez el punto más importante que yo quisiera hacer hoy es que la transición a Integra 2 se completó. Cuando nosotros hablamos con la ministra, igual que cuando hablamos con la señora defensora, lo que les planteamos es que en efecto en la primera corrida de abril hubo problemas, que los problemas se estaban corrigiendo con las planillas extraordinarias, y que la expectativa que nosotros teníamos y la información que teníamos nos hacía confiar en que con el pago de la primera quincena de mayo, que originalmente estaba planteada para el 14, la migración de todos los funcionarios en su pago de abril al sistema Integra iba a estar completa. Escuchan la explicación del exministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, refiriéndose a esta huelga indefinida. El exfuncionario que se mantuvo durante 8 años al frente de esa cartera dijo ayer que los educadores del ministerio ganan hoy el doble de lo que ganaban hace 8 años. Eso es algo de lo que me siento muy orgulloso, no solo porque es el pago justo por un trabajo que se lo merece, sino también porque la calidad de la educación depende de la calidad de sus docentes. Una o un docente que hace 8 años ganaba unos 600,000 colones al mes, hoy gana más de 1.200.000 colones. Juzgue usted, porque vamos a continuar en la segunda parte con otras facetas o con otras apreciaciones de este funcionario que ha sido criticado en esta huelga. Gabriela, usted que estuvo por allí, ¿qué más también de destacar de la posición del ex ministro Garnier Rímola? El exministro sí dijo que, que hay un sentimiento de que algo terrible pasó con el salario de los docentes y que se condena la transición de este nuevo sistema. Anteriormente utilizaban uno llamado SIC RH, ahora pasaron a este otro sistema llamado Integra 2, que también es utilizado por otros ministerios, por lo que el MEP indicó de que esto era un problema de pago de siempre. Durante los últimos 20 años suscitaba igual los primeros meses de pago de algunos educadores que habían sido trasladados a otros centros educativos o que habían tenido alguna incapacidad, entre otras, presentaban problemas de pago los primeros meses, por lo que era una incapacidad histórica del Ministerio de Educación Pública. Y don Leonardo defendió a capa y espada el nuevo sistema Integra 2 que ha sido cuestionado, pero lo cierto es que la transición ha demostrado que Integra 2 sí funciona. 76.411 funcionarios del ministerio recibieron su pago el pasado 12 de mayo mediante el nuevo sistema Integra 2. Es el sistema que ocupa todo el poder ejecutivo, justamente para cancelar la planilla gubernamental. En cuanto a la huelga, el ex ministro indicó de que no pudieron evitar la huelga, pero que le heredaron este problema a la administración Solís Rivera, pero también le heredaron la solución con el tema de Integra 2. Bueno, y sin embargo, al día de hoy no se encuentra esa solución. Es de esperar que con este pago hoy, a través de esta fórmula,
de esta alternativa propuesta del gobierno, se busque ya la salida para que el próximo lunes se reanuden las clases. Hagamos una pausa. Estamos ya hoy jueves 22 de mayo en Juzgue Usted, a través de las frecuencias de cobertura nacional 98.7 FM, 760 AM. Y listos para la gran fiesta del fútbol en el mundo. Estamos ya exactamente a 21 días para la inauguración de la Copa del Mundo Brasil 2014, a donde también ya los compañeros de Deportivas Colombia alistan valija, pasaportes para dar la cobertura mundialista a partir del próximo 12 de junio. La mundialista por otra copa, cadena de emisoras Colombia. Cada noche, aquí en Colombia. Este es tu combo de las estrellas. Ahí donde guardan su canto las olas del mar. Una programación diseñada para esos oyentes de horarios especiales. Con mucho gusto. Prográmese a lograrlo. Ahorre con el Banco Popular. Elija hoy mismo el tipo de ahorro programado que más le convenga. Visítenos en nuestra sucursal más cercana o llámenos al 2202-2020 de Banca Fácil. Empiece ya. Ahorrar es mucho más fácil con el Banco Popular. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, los botones del teléfono, la varilla del bus. Vamos, mi tata, subiendo la gradita, por favor. Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Prográmese a lograrlo. Ahorre con el Banco Popular. Elija hoy mismo el tipo de ahorro programado que más le convenga. Visítenos en nuestra sucursal más cercana o llámenos al 2202-2020 de Banca Fácil. Empiece ya. Ahorrar es mucho más fácil con el Banco Popular. Podemos contar una larga historia en la radiodifusión nacional. Colombia, más de 65 años en la vida de los costarricenses, con mucho gusto. Juzgue usted. Gracias por continuar en sintonía de Juzgue Usted. Le indicamos a los vecinos de Heredia, Santa Bárbara, Barrio Jesús, que hoy jueves no tendrán servicio eléctrico de 8 de la mañana a 3 de la tarde, específicamente al costado oeste de la Plaza de Deportes. Bueno, vamos a la segunda parte para seguir escuchando estas explicaciones, la posición de este funcionario hoy criticado, quien estuvo justamente como jerarca en la cartera de Educación Pública durante 2 administraciones, Arias Sánchez, Chinchilla, Miranda. El exministro, así lo dijo ayer, se encuentra muy apenado con don Luis Guillermo Solís por haber heredado esta huelga. Continúen ustedes para juzgar, ojalá educadores que nos estén escuchando, al exministro Garnier. De la información que tenemos, tanto del Ministerio de Educación como de la Tesorería, excepto por 3 de los 38 casos que mencionó la ministra de personas
extranjeros cuyos nombres o cuya información completa no estaba en el ministerio, excepto 3 de esos casos, todos los demás problemas causados por la migración al día de hoy están resueltos. Y no al día de hoy, quedaron resueltos con el pago del 12 de mayo. Ese había sido el compromiso que nosotros adquirimos, que es que el nuevo sistema de pagos funcione y que logre hacer el pago de abril y que ya en mayo los problemas que se detectaron en abril no estén ocurriendo, y eso es exactamente lo que pasó. Ahora, esos no son los únicos atrasos de pagos que tiene el MEP. Una cosa es el problema de la transición al nuevo sistema Integra, y eso provocó unos problemas, y esos problemas se corrigieron, y están los atrasos de siempre. Y eso es algo que a mí sí me interesa que entendamos, que son 2 cosas distintas. Históricamente, esto casi que desde el siglo XIX, pero en las últimas décadas siempre es cierto que a las personas que se les hacen movimientos de personal al inicio del curso lectivo, en febrero o en marzo, el pago por esos movimientos les va a estar llegando 2 y hasta 3 meses después. O sea, si a alguien se le nombra completamente en el inicio del curso lectivo, o si se le dan 4 o 8 horas adicionales, si se le cambia de escuela, si tiene un nuevo incentivo, con el SIG-RH, ese tipo de movimientos van a tomar un tiempo relativamente largo en hacerse efectivo. Eso pasó este año también, igual que pasó el año pasado y que ha pasado todos los años anteriores. Es una de las razones para tener un nuevo sistema de pagos. Ahora, ¿cuál es el problema que probablemente hace distinto este año? Que tenemos una coyuntura muy particular. Los problemas de siempre de atrasos en los pagos, que es algo que esperamos que resuelva Integra 2, se presentan este año, se presentan además los problemas de Integra, pero además es un año en que hay cambio de gobierno, y esa es una coyuntura particularmente delicada en términos políticos, y ese es el contexto en el que el 5 de mayo las organizaciones del magisterio nos anuncian una huelga. Para ver cuál es el sentido de la huelga, sobre todo posterior al haber dejado resuelto el tema de Integra, uno tendría que ver cuál es la magnitud de ese problema. Aquí obviamente una de las cosas difíciles es que estos son números que, como les decía yo al principio, nunca son estables, porque siempre, cada quincena que pase, hay movimientos en el MEP. De los datos que se han dado en las últimas semanas, lo que se dijo es que se habían identificado 7.655 casos pendientes, la mayoría de los cuales se refiere al pago de adicionales en los nombramientos de inicio de curso lectivo. ¿En qué consisten ese tipo de pendientes? Ahí puede haber varias de estas cosas. En algunos casos son personas cuyo nombramiento completo se hizo al inicio del curso lectivo y que no están todavía en el viejo sistema de pagos, y obviamente podrían no estar en el nuevo. Hay aumentos, pero también hay disminuciones de elecciones. Cuando uno dice 7.655 casos, unos pueden ser docentes a los que se le aumentaron lecciones, otros pueden ser docentes a los que se les redujeron lecciones, recargos, incentivos adicionales, ascenso, traslados. O sea que en ese número de 7.655, unos más, unos menos, ustedes van a encontrar una gran diversidad de casos. Tal vez una forma de tener eso más claro es ver el monto y la cantidad de personas de la partida extraordinaria que se pagó este pasado 16 de mayo. El gobierno anunció una planilla extraordinaria por 750 millones de colones, que sirvió para atender los pendientes de 6.600 funcionarios. Si ustedes hacen la aritmética, eso lo que da es un pago promedio de 116.000 colones. 116.000 en promedio quiere decir que algunos son pagos completos de salarios de 700, 800, 1 millón de colones, y otros son pagos de 30.000 o 40.000 colones, ¿verdad? Pero en promedio estamos hablando de esos 6.600 casos, de un promedio de 116.000 colones. Se está anunciando en estos días un mecanismo ad hoc para atender a 3.000 docentes que se dice que tienen completamente pendiente el pago, y el gobierno ha dicho, no tengo la información de que dieron hoy a la 1 de la tarde en la conferencia de prensa,
que con la planilla del 26 de mayo, que originalmente era el 28, pero el gobierno la está adelantando al 26, se habrían completado los pendientes correspondientes al inicio del curso lectivo. Entonces, fíjense que estamos diciendo, el 12 de mayo se completaron los pendientes que resultaban de la transición a Integra 2. Los pendientes que quedan son los de inicio de curso lectivo del viejo sistema de pagos, y al igual que lo habíamos dicho nosotros, el gobierno lo que dice es que a más tardar el lunes 26 esos pendientes van a estar pagados. En este contexto, ¿cómo podría uno interpretar el sentido de la huelga? Y aquí me devuelvo un poco, y Silvia recordará la reunión que nosotros tuvimos con todas las organizaciones del magisterio cuando nos anunciaron la huelga, con una petición muy complicada, y es que nos dijeron, o pagan mañana o hacemos una huelga. Vean, los dirigentes gremiales trabajan en el MEP. Ellos saben que no es posible pagar mañana, nunca. O sea, ni siquiera con el nuevo sistema. O sea, pagar en el sector público requiere un proceso. Entonces, cuando alguien dice, o me paga mañana o hago una huelga, los deja a ustedes completamente sin posibilidades de actuar. Y si ustedes se ubican en la situación nuestra, tener una huelga a la salida del gobierno no es una cosa que a uno le gusta. A mí o sea, si esto no fuera tan complejo, yo les diría que casi que me ha hecho gracia esa insinuación de que hicimos esto a propósito para dejárselo al otro gobierno. Dice, bueno, pero es que esto, o sea, sí, claro, le queda al próximo gobierno, pero fundamentalmente nos cae a nosotros, que somos los que tomamos la decisión de hacer la transición del sistema, y a los que nos empezaron la huelga. O sea que si hubiéramos podido pagar y evitar esto, no les quepa duda de que lo habríamos hecho. A mí me parece que una huelga tiene sentido cuando está pidiendo que se tome una decisión. O sea, alguien, un ministro o un presidente no quieren hacer algo, y entonces los sindicatos hacen una huelga para que tome una decisión distinta. Pero cuando ustedes dicen, mire, estoy totalmente dispuesto a pagar cualquier pago pendiente, nada más necesito que se complete el proceso para poder pagarlo. Y en ese momento la gente estaba trabajando 12 horas diarias, 7 días por semana, sábados, domingos. Entonces, lo único que nosotros dijimos es, esto requiere 2, máximo 3 semanas para que se pague. Y lo que nos dijeron es, entonces hay huelga. Y esa fue una huelga que realmente no pudimos evitar. Eso lo que significa es que al gobierno le heredamos un problema, y de eso yo no tengo ninguna duda, y me da toda la pena del mundo. O sea, a nadie le gusta entrar al gobierno con una huelga, y a nadie le gusta heredarle al nuevo gobierno una huelga. Sí insistiría en que lo que le heredamos es una huelga no por los problemas de la transición del sistema, que funcionó tal y como dijimos, sino por los pagos que venían pendientes, igual que otros años, desde febrero y marzo. Y cuando eso se mezcló, y se mezcló con el inicio, con el cambio de gobierno, pues fue la coyuntura ideal para la huelga. A mí me gustaría insistir en esto: al gobierno le heredamos un problema y le heredamos también una solución. A mí me parece que cuando se dice es que este problema que tenemos es un problema estructural que demanda una salida estructural, perdón, la salida estructural está. La salida estructural es un nuevo sistema de pagos que está funcionando y que en la primera aplicación que hizo esta administración generó 76.400 acciones de pago, o sea, 76.411 pagos. Ese fue un trabajo largo, intenso, y me parece que muy bien hecho. Le da al Ministerio y le da al Ministerio de Hacienda una herramienta con la que no habían contado antes, y le da a los docentes una herramienta que va a minimizar los problemas de pago en el futuro. Y cuido mis palabras, digo minimizar, no digo que los va a hacer desaparecer. Un tema que quería destacar y que lo había mencionado antes en el informe de la Contraloría, porque alguna gente lo que ha dicho es: gastaron una millonada en un sistema que ni siquiera sirve. Yo ya les dije que a mí me parece que el sistema sirve, pero además a mí me llama la atención el análisis de costos. De acuerdo con la con la Contraloría, nosotros el año pasado pagamos de más 3.700 millones de colones. El costo total a lo largo de estos 5 o 6 años de la construcción de Integra es de 1.900 millones de colones. O sea, este sistema se paga
en 6 meses de no tener pagos de más. O sea, un semestre es suficiente para recuperar los costos del sistema. Y eso como para poner en perspectiva cuál fue el costo. Y termino ya no con respuestas, sino con preguntas que quisiera dejar ahí, pasarles el micrófono a ustedes, que son preguntas que uno se hace. Uno dice, bueno, sí, si la huelga no se justifica por la transición a Integra, porque esa transición se completó y los pagos de abril de Integra están hechos, ¿por qué es la huelga? Una posibilidad es que sea por los pagos pendientes de inicio de curso lectivo. A mí ahí lo que me extraña es que este año se están pagando de la misma forma que los 5, 10 o 15 años anteriores, sin que hubiera una huelga por eso. O sea, la gente entendía que había un rezago de esos nombramientos de inicio de curso lectivo. Y con el que sea normal, no estoy diciendo que esté bien, precisamente por eso cambiamos el sistema. Esta huelga es un intento de que no se aplique el sistema Integra 2. En algún momento alguien habló de por qué no volvían al SIG-RH. No sé, es una posibilidad y es una posibilidad que yo no descartaría. Es un movimiento que trasciende lo reivindicativo. O sea, estamos aquí en un momento de competencia gremial. Recuerden que varias de las asociaciones dejaron de ser asociaciones y se convirtieron en sindicatos. Yo no sé si esto tiene que ver con cuál es la hegemonía relativa de distintos sectores. Me ha llamado la atención en un problema que era típicamente de secundaria, ver tan activa la ANDE, que era una organización mayoritariamente de primaria. Y finalmente, uno se pregunta si es un movimiento que lo que busca es marcarle la cancha al nuevo gobierno. Todas esas son posibilidades y a lo mejor hay otras. Lo que a mí simplemente no me calza es que por la magnitud del problema que se generó con Integra, que quedó resuelto en un mes, o por los atrasos de pago que se presentaran todos los meses, tengamos una huelga de la magnitud que tenemos y con la actitud de intransigencia, y ya no con nosotros que éramos un gobierno saliente, el nivel de intransigencia que se ha tenido con un gobierno que está entrando. O sea, yo honestamente les digo, yo pensé que pasados los primeros 3 días de huelga, al entrar el nuevo gobierno iba a haber una negociación y la huelga se iba a suspender. Mi mayor sorpresa fue que la actitud fuera la misma que nos habían planteado nosotros, que es o nos pagan de inmediato o seguimos en huelga. Bueno, ha sido la participación luego de varios días de haber dejado el despacho en la transición a la ministra Sonia Marta Mora. Leonardo Garnier ayer se presentó en esta conferencia de prensa para explicar todo lo actuado en este proceso que mantiene una huelga indefinida. Por ejemplo, don Leonardo también se refirió a que el año pasado o anterior, la propia Contraloría General de la República le había denunciado o había ordenado frenar los excedentes en el salario a las y los educadores. En un corte que se hizo, el gobierno sobregiró 3.761 millones de colones a través de este llamado sistema viejo SIG-RH. Esto ocurrió con la planilla más grande de la administración pública, como lo representa la del Ministerio de Educación Pública. Juzguen ustedes al ministro de lo que ustedes acaban de escuchar. Les agradecemos por supuesto su sintonía en este jueves ya 22 de mayo. Le invitamos para que mañana también sintonice los 98.7 FM, 760 AM. Y le recordamos que estamos a disposición de ustedes a través de nuestras cuentas en las diferentes redes sociales. En Facebook, Juzgue Usted Colombia. En Twitter, Juzgue Usted CR. Y a través de nuestro canal en YouTube con el nombre Juzgue Usted. Gabriela, a propósito de la audición de mañana, el tema será el contrabando de los cigarrillos, que está de moda. Todos los días las autoridades andan realizando operativos por
las cajetillas de cigarrillos que se están vendiendo en bares, algunos lugares, comercio, y esto viene en contraposición de la propia ley antitabaco. El tema del contrabando de cigarrillos, cómo opera, mañana lo vamos a analizar en esta audición, ya viernes 23 de mayo. Don Sergio Ramírez asume el control, como siempre, a esta hora de la mundialista cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, juzgue usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.